misionera, hemos aprendido, ¿verdad?, lo que es un misionero, qué significan las misiones, cuál es nuestro deber también como iglesia en cuanto a las misiones. Y bueno, vamos a dar un breve repaso para que aquellos que tal vez no estuvieron la semana pasada, bueno, puedan seguir allí o estar entrando aquí al tema, este tema tan importante. Este paso número 5 se titula ¿Por qué no hay más misioneros? ¿Por qué no hay más misioneros? Bueno, hay diferentes, de alguna manera, excusas o pretextos, ¿verdad?, que la gente o el cristiano dice por qué no hay misioneros, por qué no se levantan misioneros. Hay múltiples causas por el poco interés en las misiones mundiales y la falta de misioneros. Pero tal vez algunas de las más comunes son las representadas por las siguientes afirmaciones que se oyen a menudo. Dice aquí, algunos dicen, otros harán el trabajo. Nos confiamos, ¿verdad?, probablemente otros que están haciendo el trabajo misionero, los americanos o otros países que ya han enviado misioneros, y podemos seguir confiando en eso, diciendo ellos van a enviar misioneros, pero eso es una excusa. Otros dicen, soy solo una persona sencilla sin talentos especiales, no soy predicador, soy un poco tímido, no califico para ser misionero. Esta es otra excusa que la gente dice. Otros dicen, no creo que podría aprender otro idioma o adaptarme a otra cultura. Otros dicen, no creo que pueda vivir con tantas incomodidades. Tengo temor a los insectos, enfermedades y comidas nuevas. Una de las excusas más grandes, yo creo que, y más comunes en cuanto a esto de que la gente no quiere ser misionero, es que les da miedo ir a lugares incómodos, salir de su casa, salir a otras, por ejemplo, la selva o el Medio Oriente, donde hay diferentes incomodidades, etc. Imagínense cambiar las comidas, cambiar las culturas, etc. Otros dicen, tengo interés, pero no sé cómo ayudar. El trabajo es demasiado grande, parece imposible. Otros dicen, no hay dinero, los misioneros sufren con pocos recursos, hay poco apoyo por parte de las iglesias. Otros dicen, soy muy viejo, mande a alguien más joven. Otros dicen, tenemos demasiado trabajo en nuestra comunidad para estar mandando a gente y recursos lejos. Otros dicen, los pueblos no alcanzados, como los musulmanes, son muy duros. Muchos no permiten la predicación del evangelio. Y otros dicen, me gustaría apoyar a un misionero, pero hay que dar todas mis ofrendas a mi iglesia y no hay para las misiones. Bueno, entonces esto ya lo hemos visto y ahora vamos a ver bíblicamente, ¿verdad?, cómo poder contestar a todas estas, bueno, a todas, pero algunas de estas preguntas o excusas que la gente dice. Entonces, en primer lugar, cómo contestar a los que dicen, otros harán el trabajo. Si todos piensan así, ¿quién irá? ¿Cómo oirán? Entonces, allí que respondimos, hermanos, los que tienen llenas sus guías. ¿Alguien tiene llenas sus guías de la semana pasada? ¿O todos son nuevas guías? ¿Dejaron sus guías? Yo escribí, es una comisión, Dios nos entregó el privilegio. Muy bien, entonces, imagínense que estemos todos pensando, no, yo no voy a predicar, yo no voy a salir, yo no voy a ir. Entonces, ¿quién va a hacerlo, hermano? Necesitamos nosotros, ¿verdad?, tomar ese puesto de ir y predicar. Mire, estamos aquí en esta iglesia y cada uno de nosotros estamos ahorita, por ejemplo, disfrutando de este lugar. Alguien ya nos predicó el evangelio, alguien ya nos regaló tal vez alguna Biblia, etc. Eso es un trabajo que alguien ya hizo por nosotros, y ahora nosotros que hemos recibido este privilegio, ahora nosotros debemos enseñárselo a otras personas. Y si Dios nos dice que vayamos a otra nación, a otro país, a otra cultura, debemos estar dispuestos, y como escribe allí mi hermano, es un gran privilegio que tenemos de cumplir este gran mandato que el Señor nos ha dejado. Sí, entonces meditemos en estas frases. ¿Qué parte de la palabra ir no entiendes? Quiero que vayamos allí a Mateo capítulo 28, si usted tiene su Biblia, y si no ahorita le dan una para que usted pueda buscarlo. Mateo capítulo 28, y vamos a estar leyendo lo que dice allí la Escritura en cuanto a los versículos 18 al versículo 20, que nos habla específicamente de la gran comisión, de este gran mandato de llevar el evangelio. Mira lo que dice Mateo 28, 18. Mateo 28,
18. Nos dice allí la escritura, Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda, que dice, potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y mire el mandato: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces aquí pastor misionero dijo, Robert Sujoin, dijo: ¿qué parte de la palabra ir no entiende? Esta palabra ir está en verbo imperativo, que es un mandato, no es una opción, no es que si nos nace en nuestro corazón, que mucha gente dice: es que, pastor, no me nace en mi corazón predicar. Es que no le va a nacer en su corazón, es un mandato. Es como cuando se le enseña a los niños, ¿verdad? Yo tengo mi nena y ya le estamos enseñando a lavar los platos, ¿verdad? Otras cositas todavía no puede, pero lavar los platos bueno, nunca me he dicho eso, pero tal vez más adelante me va a decir: papá, porque no nace en mi corazón lavar los platos, que se le nazca o no. Es un mandato que yo le estoy dando para que usted pueda ayudar aquí en casa, si están conmigo. Entonces, así mismo es el mandato que Dios nos ha dejado, no es una opinión de parte de Dios diciendo: a ver si pueden ustedes, si tienen tiempo, si tienen chancecito allí, o a poner un poquito ahí de su agenda para predicar. No, deben ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Entonces, mis hermanos, necesitamos estar dispuestos a ir a predicar. Alguien un día estuvo dispuesto a venir a predicar, a hablar la palabra. Ahora nosotros debemos estar dispuestos a ir por otros, ir a llevar el Evangelio. Otra frase dice: no debemos preguntarnos qué le pasa al mundo, porque ese diagnóstico ya ha sido dado. Más bien debemos preguntarnos: ¿qué le ha pasado a la sal y a la luz del mundo? ¿Quién es la sal y la luz del mundo, hermano? Cada uno de nosotros, aquellos que hemos recibido a Cristo, aquellos que hemos recibido y hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo. Somos la sal del mundo y somos la luz del mundo. Pero déjeme decirle que si la sal se vuelve insípida, ya no sirve. ¿Están conmigo? Y tristemente muchos cristianos ya han perdido el sabor de su vida cristiana y ya no están preservando el mundo, ya no están siendo bendición al mundo, y tristemente ya no son la luz del mundo. O muchos cristianos todavía tienen la luz, tienen a Cristo, pero están debajo de una nube, están debajo ahí de una mesa y no pueden alumbrar como se debe. Mire, cuando tenemos una luz que no alumbra bien, hermano, necesitamos cambiar esa luz y ubicarla en un mejor lugar. ¿Están conmigo? Por ejemplo, ahí en el cuarto tenemos una oficina en casa y tenemos una luz que está muy hacia la pared, y el escritorio lo pusimos de este lado para atrás, aquí el escritorio, y la luz está de ese lado allá. Y pues yo me pongo a veces a estudiar, a hacer cosas allí, y aunque abro la ventana y pongo la luz ahí, se me dificulta bastante ver, hermanos. Y le dije a mi esposa ayer, le dije: vamos, necesitamos cambiar esta luz o poner una luz añadida aquí arriba, porque si no, no vamos a poder ver. ¿Si están conmigo? Entonces, Dios les bendiga, buenos días. Las jóvenes tienen clase, sí, allá atrás. Necesitamos entonces ubicarla en un mejor lugar. Entonces, mis hermanos, somos la luz y la sal del mundo. Necesitamos alumbrar, necesitamos dar esa luz a la gente. Y otra frase muy importante que dijo, un misionero, o un pastor, perdón, muy reconocido, que Dios lo usó muchísimo, y les animaría que ustedes pudieran adquirir ese libro de Pasión por las Almas. Está muy bueno, se llama Oswald Smith, un pastor en Canadá. Dijo: debes ir o mandar un sustituto. Debes ir o mandar un sustituto. ¿A qué se refiere cuando habla de mandar un sustituto? Bueno, ya lo explicamos, que si yo no voy allí a Afganistán, alguien debe ir en mi lugar. ¿Están conmigo? Si yo no voy a Corea del Norte,
alguien debe ir a Corea del Norte a predicar. Y sinceramente, hermanos, no está en mi corazón ir a Corea del Norte. Si Dios me llamara, bueno, amén, estaría dispuesto. Y no me niego al llamado de Dios, pero entonces yo prefiero orar por un misionero, ofrendar para que un misionero vaya. Y conocemos un misionero mexicano que está allá yendo a Corea del Norte, vive en Corea del Sur, pero está alcanzando a los norcoreanos allí en Corea del Sur, los que se escapan de esa dictadura de Corea del Norte a Corea del Sur, y está tratando de buscar maneras de poder llevar el evangelio a Corea del Norte. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos orar por ese misionero, se llama Omar López. ¿Qué podemos hacer? Ofrendar para ese misionero. ¿Qué podemos hacer? Ayunar por ese misionero. ¿Qué podemos hacer? Mandar a esos sustitutos que están dispuestos a ir por diferentes partes del mundo. Entonces estamos allí en la guía de por qué no hay más misioneros. Estamos en el punto número 1 y estamos hablando de estas frases o dando un pequeño repaso de lo que vimos la semana pasada. Número 2, otros dicen, ¿cómo vamos a responder a los que dicen? Hay demasiado trabajo en nuestra comunidad para estar mandando a nuestra gente y recursos lejos. Mire, si nos enfocamos solamente en la necesidad de Armenia, hermano, ¿cuántas comunas hay aquí en Armenia? ¿6? ¿8? ¿12? No recuerdo. Comunas, o los dividen en comunas o en... como 7, creo que son 7 comunas y muchísimos barrios, cada comuna tiene diferentes barrios. Si nos enfocamos, hermano, en la necesidad que hay en toda Armenia, no pasaríamos años, hermano, años y años aquí supliendo la necesidad, y es el deseo que esta iglesia se plante, ¿verdad? Y que esta misma iglesia alcance a Armenia. Pero no podemos solamente enfocarnos en Armenia. Necesitamos recordar que el mandamiento es ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Y por supuesto Armenia está incluida en el mundo, pero hay muchos más países, muchas más ciudades, muchos países, etnias, culturas que todavía no tienen el evangelio de nuestro Señor. Entonces, mis hermanos, necesitamos estar dispuestos a ir. Y muchos dicen, hay demasiado trabajo en nuestra comunidad para estar mandando a nuestra gente recursos. Vimos Hechos 1:8 en cuanto a una respuesta. ¿Qué diría a los que dicen que tienen tanto trabajo en su propia comunidad que pueden ignorar otros lugares? Bueno, Hechos 1:8 nos dice que vayamos por Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, todo el mundo a la misma vez. El mandato de Cristo sigue en pie. No es cuestión de apoyar ministerios aquí o allá, de ir o quedarse. La tarea incluye las dos cosas. Si los primeros cristianos hubieran pensado así, el evangelio no hubiera llegado a nuestros países. Imagínense que cada cristiano en la antigüedad hubiera pensado, por ejemplo, los misioneros norteamericanos que llegó el evangelio aquí hace más de 80, 90 años aquí a Colombia, hubieran pensado, bueno, aquí en Estados Unidos hay mucha necesidad, ¿para qué ir allá a Colombia? ¿Para qué ir allá a Venezuela? ¿Para qué ir allá a Perú? ¿Para qué ir allá a Sudamérica? No, qué peligroso, qué difícil ir por allá. Mejor vamos a predicar aquí en Estados Unidos y vamos a seguir comenzando iglesias y solamente enfocarnos aquí. Déjeme decirle que si hubieran pensado de esa manera, no hubiera llegado el evangelio y no hubieran enviado todos esos misioneros que enviaron. Pero gracias a Dios cambiaron su mentalidad y abrieron su mentalidad y dijeron, hay una necesidad. Aquí hay necesidad en Estados Unidos, pero allá en Colombia hay una necesidad. No hay iglesia, no hay misioneros, hay departamentos enteros donde no hay palabra de Dios. Y entonces llegaron los primeros misioneros norteamericanos, llegaron allá a la isla de San Andrés, unos misioneros también, creo que de Inglaterra, si no me equivoco, no recuerdo bien, pero a un lugar de Europa, y llegaron a traer la palabra del Señor y comenzaron las primeras iglesias que predican la palabra del Señor. Entonces necesitamos cambiar nuestra mentalidad, mis hermanos. Necesitamos pensar y decir, sí, Colombia necesita, Armenia necesita, pero también hay un mundo entero que necesita el evangelio. Están todos estos países, y Rumania necesita, Croacia necesita, Turquía necesita, Irán, India, Afganistán, Kirguistán, Kazajistán, Mongolia, todos esos países, mis hermanos, Myanmar, necesitan que se les predique la palabra del Señor.
Otra respuesta que podemos dar: ¿podemos esperar bendición, le pregunto, en nuestro ministerio local si rehusamos nuestra responsabilidad hacia el mundo entero? Claro que no. Dios no va a bendecir, hermano, una iglesia que solamente se enfoca en ellos, solamente pensando en ellos, solamente, como yo les decía la semana pasada, imagínense que si yo me pongo a ver la necesidad de aquí de la iglesia y del templo y de cada uno de nosotros, vamos a tener mucha necesidad, vamos a tener siempre la necesidad del techo, de un transporte, que esto, que aquello, que vamos a comenzar aquí y allá, y todo eso es bueno, pero no podemos solamente pensar egoístamente en nosotros y dejando que el mundo se pierda. ¿Qué gano yo, verdad? Y si un día Dios no lo da, bueno, gloria a Dios si se necesita, pero comprar unas cosas de lujos, un poco de cosas que necesita la iglesia, tal vez, y necesidades, pero a veces, muchas iglesias, tristemente, recuerdo una iglesia allá en México que es grandísima, tiene ya más de 100 años la iglesia, la primera iglesia bautista, y grandísima, muy bonita, unos flores así grandísimas cada domingo, un adorno tremendo, así que casi que ni se podía ver al pastor, el predicador. Y no hay nada malo en flores, qué bonitas son las flores, me encantan, y dan una presentación, un olor bien rico. Pero imagínense estar gastando, un ejemplo, 200,000 pesos en un ramo de flores, no sé cómo cuánto cuesta un ramo de flores grandísimo, 200. Imagínense gastar 200,000 pesos en un ramo de flores aquí, ponerlo aquí cada domingo, y que haya un misionero que esté por allá en Venezuela, que esté por allá en Ghana, África, que esté por allá en Turquía, que esté por allá con una necesidad de papeles, que necesita comprar mercado, necesita inscribir a sus hijos en el colegio, necesita alguna situación allí que le hace falta algo, y imagínense gastar ese ramo de flores cada semana, 200,000, 800,000 pesos allí, cada mes. ¿Cuánto no haríamos con esos 800,000? ¿Verdad que no los tenemos? Pero ¿cuánto no haríamos enviando eso a las misiones? Y podríamos tal vez, bueno, queremos decorar, bueno, ponemos algo más sencillo. No estoy en contra de decorar la iglesia, y no estoy en contra de comprar cosas. Necesitamos, y hay cosas que hacen falta, por supuesto que sí, y hay que cuidar nuestro hogar, amén. Pero hay una necesidad mundial, hay una necesidad allá afuera, que los misioneros hoy en día, muchos están diciendo ahorita en esta misma mañana: Señor, mueve los corazones de las iglesias. Señor, mira, estoy aquí en este campo, muchos sin poder trabajar porque están con visas de turistas, o con visas de otras visas, una visa religiosa, no pueden trabajar en ese campo, y están diciendo: Señor, por favor, mueve los corazones de tu pueblo, Señor, en diferentes partes del mundo, para que puedan enviarme ofrendas para yo seguir adelante, y yo pueda pagar este gasto y esta renta y esto y aquello. ¿Están conmigo, mis hermanos? Entonces necesitamos cambiar nuestra mentalidad y decir: sí, aquí hay necesidad, pero allá hay más necesidad que aquí. Y si nos enfocamos, mis queridos hermanos, en la necesidad de otros, déjenme decirle, Dios va a suplir. ¿Y sabe qué? Yo lo he comprobado. Cuando nosotros hemos dado a las misiones, ¿sabe qué? Han llegado las flores aquí, bien bonitas las florecitas. Me recuerdo que estábamos ahí en Person que sí, recuerdo que hermana o hermano traía unas florecitas bien bonitas ahí cada domingo, qué bello se veía, amén. Entonces no necesitamos gastar. Es un ejemplo, si están conmigo, mis hermanos, no necesitamos enfocarnos solamente. Si nos enfocamos egoístamente, Dios no nos va a bendecir. Por eso dice la Biblia: es más bienaventurado dar que recibir. Y eso se puede aplicar también ese principio en todo. Es más bienaventurado, hermano, qué visión, porque misioneros lleguen aquí a Colombia. Y yo oro para que lleguen misioneros en Florencia, Caquetá. Yo oro para que lleguen misioneros allá en La Guajira. Yo oro para que lleguen misioneros de otros países aquí a Colombia. Están llegando. Gracias a Dios acaban este año de llegar como 3, 4 misioneros. Ahorita el 7 llega otro misionero de México aquí a Colombia. Gloria a Dios, están llegando más misioneros. Pero qué bendición será el día cuando Colombia, hermanos, cuando Colombia exporte sus primeros misioneros y digan: colombianos están saliendo para otras partes del mundo, a Kazajistán, allá a Irán, a Rusia, a predicar el evangelio, la palabra del Señor. Y es más bienaventurado eso, dar
que recibir, ¿sí? Y aunque se aplica allí en la escritura y el Señor lo dice, pero lo podemos de alguna manera nosotros aplicar en cualquier cosa, área que usted desee, que es mejor dar a otros, ser bendición a otros, que enfocarnos en nosotros mismos. Hay otra frase, dice: si tienes la visión de alcanzar tu colonia, tu ciudad o aún a toda América, regocíjate, estás viendo el 5% del corazón de Dios, que es el porcentaje de esa población comparado con la población del mundo. Expande tu visión a todo el mundo y conocerás el resto del corazón de Dios. ¿Están conmigo, mis hermanos? Entonces, cuando oramos por nuestra ciudad, oramos por nuestro país, estamos viendo una pequeña parte de lo que es el corazón de Dios. Pero cuando pensamos en el mundo y oramos por todo el mundo y nos enfocamos en el mundo, estamos allí contemplando el resto del corazón de Dios, porque el corazón de Dios es el mundo, que la gente sea salva. ¿Qué dice allí en Lucas? Dice que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y el mundo está perdido en sus pecados, van al infierno, y es por eso que le necesitan a Él, y Él dio su vida, y Él vino para eso, al mundo entero. Número 3, allí en sus hojitas, golpeando allí la página. Otros dan esta excusa. Estamos hablando de cómo responder a las personas que dan diferentes excusas o dicen que no pueden ir a las misiones, y estamos respondiendo a estas excusas, ¿verdad? Otros dicen: se requiere talento especial para ser misionero, pocos califican. Dicen: soy una persona sencilla y tímida, 14 hijos, pero muy tímida y sencilla, no puedo predicar o evangelizar. Entonces mucha gente dice: no, es que yo soy demasiado tímido, no, es que yo soy demasiado sencillito allí, no, es que yo no puedo predicar, yo no soy capaz de predicar, de hablar. Bueno, vamos a ver algunas respuestas de parte del Señor para usted o para mí. Yo en este caso podría tal vez yo puse esa excusa mucho tiempo en mi vida. Yo decía: yo no puedo predicar, yo no sirvo para el predicador. Mire, a mi mamá me enviaba vendíamos arroz con leche. Bueno, vendimos muchas cosas, tuvimos mucho emprendimiento y todavía siempre estamos con mucho emprendimiento. Ninguno se da, pero bueno, allí, gracias a Dios, nos sustenta diariamente, ¿verdad? Y ahí estábamos vendiendo arroz con leche, recuerdo, y íbamos allá a las casas de las amigas de mi mamá y le vendíamos, y entonces decía: bueno, te lo dejo ahí fiado, ¿verdad? Entonces lo anotaba. Entonces me decía: Gregorio, ve allá a cobrar el arroz con leche. Yo: no, mamá, pero no, si quieres yo me pongo a ayudarte a cocinar, si quieres me pongo aquí a barrer, a limpiar, pero no me mandes allá a cobrar, no quiero hablar con ella, me da pena, y entonces estaba con eso, y no me gustaba hablar en público, no me gustaba, era bien torpe, tímido, todavía torpe, ¿verdad? Y no me gusta, y bueno, Dios tuvo que quitarme esa excusa. Y dije: bueno, no te gusta, ahora yo voy a poner palabras en tu boca y ahora vas a ser predicador. Y bueno, ahora ya nadie me para de hablar, ¿verdad? Siempre estoy predicando, hablando la palabra del Señor, gracias a Dios. Moisés expresó esta misma actitud en Éxodo 3, 11 y 12. Y él dijo: ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Vamos para allá, por favor, Éxodo capítulo 3 y el versículo 11 y 12. Aquí Dios estaba diciendo a Moisés: ve y preséntate delante de Faraón. Y Moisés estaba poniendo algunas excusas que al parecer algunas no eran ciertas, de que era tímido, de que era corto de palabra, que era tartamudo. Y bueno, él empezó a poner estas excusas, pero Dios le responde. Es lo que dice allí el versículo 11 y 12. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Y bueno, si usted sigue leyendo en versículos anteriores y versículos después, también sigue Moisés dando excusas, y Dios le sigue diciendo: voy a estar contigo, no te voy a dejar, voy a estar con tus palabras. Incluso mandó a su hermano Aarón para que fuera ahí también una ayuda para él. Vamos a ir a segunda carta a los Corintios. Entonces, ¿cómo le respondió Dios? Ahí en el número 3, que Dios iba a estar con Moisés. Allí nos quedamos, ¿verdad?
Dios iba a estar con Moisés. Entonces, ¿cómo se aplica esto a nuestra vida, mis hermanos? Dios va a estar con nosotros. No importa quién sea usted, no importa si usted es tímido, no importa si es muy humilde, muy sencillo, si cree que no tiene talento, déjeme decirle algo. Si usted se pone en las manos de Dios, si usted se entrega en las manos de Dios, si usted se rinde a la voluntad de Dios, ¿sabe qué? Dios le va a usar. Amén. ¿Están conmigo, mis hermanos, en esta mañana? Dios le va a usar. Entonces, simplemente que usted sea humilde, se entregue a Dios, sea obediente, y el Señor va a usar su vida para predicar la palabra del Señor. Incluso usted dice, pastor, es que ¿cómo yo voy a aprender otro idioma? No, es que yo cómo voy a pararme allí delante de esos niños. ¿Cómo voy a pararme delante de esa gente ahí que está en la cárcel a predicarlo? Bueno, Dios puede estar con usted y usted simplemente extienda sus labios, simplemente dispóngase con los talentos que Dios le ha dado, y si piensa que no tiene talentos, ríndase más a Dios y verá que Dios le ha dado, si usted es algo, dones y talentos, y ahora déjese usar simplemente por Él y verá cómo Dios empieza a usarle de una forma maravillosa. Dice ahí en 2 carta a los Corintios, capítulo 4 y el versículo 7, si alguien lo tiene, por favor. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio. El 4:7, mis No, hermanos. ese no es. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Cuál es el tesoro, mis hermanos? Cristo. ¿Y cuáles son los vasos de barro? Nosotros. Amén. Entonces, gracias a Dios, Cristo, el tesoro está en nosotros. Somos vasos de barro. Y dice, para que la excelencia del poder de Dios sea, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces, déjeme decirle, Dios le puede usar a usted. Dios puede usar a cualquier persona que se rinde a su voluntad. Si Cristo está en ese corazón, ese vaso de barro simplemente se deja usar y será un instrumento en las manos del Señor. Y dice, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. No es por nuestro poder, no es por nuestro carisma, no es por nuestra elocuencia, no es porque seamos muy buenos. No. Es por simplemente la gracia bendita de nuestro Dios. ¡Ay, qué tremendo mensaje! ¡Wow! ¡Qué tremenda enseñanza! ¡Wow! Mira lo que hizo, mira la proeza que hizo, mira tremenda clase que dio, mira esta obra que hizo, mira tremendo talento que tiene. Todo eso por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios. Él en mí, porque si fuera por mí solo, sería un desastre total. Entonces, gracias a Dios porque Él se lleva la gloria, amén, Él se lleva la honra, pero tristemente como que está invertido ahora, hoy en día, está todo invertido. Ahora el famoso, el pastor, ahora el famoso predicador, que el apóstol, yo no sé qué, que el profeta, yo no sé qué, que yo sé qué, y vamos a pedirle esta firma, vamos aquí a ponerle un tapete rojo y no, eso no. Cristo es el que merece la gloria. Y sí, claro, los hombres de Dios merecen una honra, un respeto, por supuesto. Y llega un pastor, un misionero, y lo vamos a respetar. Y es como, imagínense, llega alguien del gobierno, alguien que está, por ejemplo, llega aquí ahorita el alcalde de alguna ciudad, llega aquí, le vamos a respetar todo. Pero déjeme decirle, no le vamos allí a hacer, a tratar mejor que a otro, no. Todos somos hombres, hermanos, todos somos barro. Dios es el que merece el honor de nosotros, la gloria, la honra de nuestra vida. Entonces, igualmente, si usted es usado por Dios, es por su bendita misericordia. Entonces, Dios, ahí entonces, ¿qué dijo Pablo en 2 Corintios 4:7? Que Él es el tesoro que está en nuestra vida y somos simplemente vasos de barro, y la excelencia del poder es de Dios. El poder viene de Dios. Pueden ponerle allí como respuesta: el poder viene de Dios. Amén, mis hermanos, ¿están allí en esta mañana? ¿Estamos? ¿Alguna pregunta hasta allí? ¿Algo? Muy bien. Medita lo siguiente: Dios usa a hombres y mujeres que son lo suficientemente débiles y frágiles como para apoyarse en Él. Bienvenidos, buenos días, bienvenidos. Hay clase allá atrás de los niños. Hola, buenos días. La clase está allá. No, ¿me pueden indicar, por favor?
Dios usa, dice, disculpen, a hombres y mujeres que son suficientemente débiles y frágiles como para apoyarse en Él. Amén. Otra pregunta. ¿Qué talentos especiales se requieren para ser misionero? Ninguno. Simplemente, ¿qué necesita para alguien ser misionero? Ser salvo, por supuesto. Si no es salvo, no va a ser un misionero bíblico. Hay muchos por ahí misioneros, pero no son misioneros bíblicos porque están predicando falsa doctrina. Primero, ser salvo y haber sido enviado por su iglesia local, y para eso pues probablemente debe haber servido en su iglesia local, ¿verdad? Porque muchos dicen, no, pues yo quiero ser misionero a tal lugar, pero si no ha probado su ministerio aquí en la iglesia local, por más que tenga ese deseo, pues no puede ser enviado por la iglesia local. Entonces no se requiere ningún talento como tal especial, hermano. No se requiere ningún talento especial, sino simplemente obediencia al Señor, obediencia a Dios. Eso es lo que se necesita. Entonces ninguno, póngale ahí, ningún talento especial, porque obediencia no es un talento, es simplemente una decisión. Amén, mis hermanos. Dios puede usar a cualquier persona. Dios le puede usar a usted en cualquier área. Lo que se requiere no es talento, sino que temor a Dios. Y es lo que hace falta, hermano. Sumisión, fe y amor para la gente. Es lo que, si alguien desea ir a predicar en algún lugar, necesita estos elementos. Temor a Dios, muy importante, porque sin temor a Dios, hermano, mire, lo que va a ir allá a hacer es un desastre. Si no tiene sumisión, no va a poder tener éxito en ninguna área de su vida. Si no tiene fe, cuando venga la prueba, déjeme decirle, rápido se va a regresar. Y si no tiene amor por la gente, déjeme decirle, el ministerio es gente y la gente tiene problemas. Y si no hay amor por la gente, ese misionero que está allí, ¿qué está haciendo? Necesita amar a esas personas y entregarse por ellas, como Cristo se entregó por nosotros. Además, no todos los misioneros pasan sus días predicando. Hay un sinnúmero de oportunidades como la construcción, la medicina, la enseñanza y la administración, etc. Si usted tiene alguno de estos talentos o otros más, usted puede ser un misionero también en uno de estos países, alguno de estos lugares. Medite y comente sobre lo siguiente. Dios nos llama a los calificados. Califica a los llamados. Una vez más, Dios nos llama a los calificados, califica a los llamados. Otra frase. Hudson Taylor dijo al entrevistar a una persona que solo tenía una pierna, le preguntó por qué, teniendo esa discapacidad, quería ser misionero en China. Respondiendo, este hombre sin pierna dijo, porque los que tienen 2 pies no van. Tremendo, ¿no? Entonces, había esa persona sin pierna y le preguntaban, ¿por qué usted va a ir allá a predicar a China? Bueno, porque los que tienen 2 pies, los que están bien, no van. Y tristemente lo que sucede, es lo que pasa. Mucha gente que tiene todas sus partes del cuerpo bien, están bien, no quieren obedecer y predicar. Y esta persona fue aceptada y enviada directamente a predicar. Otra excusa, otros dicen no hay dinero. Bueno, déjeme responderle que dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A menudo se usa este versículo para confirmar el poder de Dios en nuestras vidas, sin darnos cuenta que en su contexto Pablo estaba hablando sobre el dinero. Afirmaba su habilidad de estar contento en escasez o en abundancia. Tomando en cuenta que Pablo era un misionero, escribiendo a gente que le apoyaba económicamente, ¿qué promete Filipenses 4:19? Miren lo que dice allí la Biblia, y lo que Pablo le escribía y le escribió a esta iglesia de Filipos, dándole una promesa de parte de Dios. Esta iglesia, por despojarse y por cuidar del misionero, ¿sabe qué? Dios suplió para esta iglesia y le bendijo de una forma maravillosa. Dice Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá. Amén. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hay versículos, hermanos, mire, que nos encantan de la Biblia, pero que están fuera, que a veces los usamos fuera de su contexto. ¿Sí? Por ejemplo, si usted no está diezmando, no está dando misiones, y no está haciendo lo correcto con el dinero que Dios le ha dado y está haciendo un desorden total,
Usted no puede usar estos versículos que dice, ay, bueno, le estoy robando a Dios, no le estoy dando las misiones, no estoy colaborando en mi iglesia, no estoy haciendo nada para que los predicadores vayan a predicar, y voy a meterme en esta deuda, voy a hacer esto, y voy a comprar esto, etc. Igual, al fin, mi Dios puede suplir a todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria, y saltamos y todo, y ahí, aleluya, en Cristo Jesús. Dios me promete que me va a suplir. Pero dice, espérate, pero me está robando. Dice, trae todos los días, no sabe feliz. Espérame, no estás dando la obra misionera. Yo no te voy a poder suplir. Estos versículos son en su contexto, hermano, y es por eso hay tantas iglesias hoy en desorden, porque quieren usar la Biblia según su propia conveniencia, no usándolo. Este contexto, lo que se está hablando, era una iglesia que ayudó al apóstol Pablo y se despojó de tal manera que le enviaron una ofrenda a él en la cárcel con necesidades, pero él no estaba pidiendo ni estaba quejándose diciendo, ay, por favor ayúdeme, no, él estaba entregado en la obra de Dios, y llegó a esta iglesia por medio de Epafrodito, y le trajo esta ofrenda, y bueno, gracias iglesia, qué bendición, ustedes me apoyaron hace años atrás, y ahora me volvieron a apoyar, gloria a Dios. ¿Saben qué? Por esto Dios les va a suplir, porque cuidaron de mí. Ese es el contexto. Entonces, cuando usted, mi hermano, se despoja, cuando usted aprende a sacrificar, cuando usted, mi hermano, pone la necesidad de otros primero, la necesidad de las misiones primero, y apoya las misiones, déjeme decirle, usted va a poder ver la buena mano de Dios en su vida. Póngalo a prueba y verá cómo el Señor suple sus necesidades. Entonces, Dios va a estar con aquellos que cuidan de su obra. Esta promesa es para el misionero y también para los que lo apoyan económicamente. Aunque muchos tienen problemas levantando su sustento, déjeme decirle, Dios ha sido fiel a los que confían y esperan en su provisión. No dude, cree esta promesa. No la mentira que dice no hay dinero. También el enemigo quiere mantener las iglesias adormecidas sin tomar su responsabilidad de apoyar económicamente a las misiones. Cada uno de ustedes, mis hermanos, que tomaron una promesa de fe este año, yo le animo a que usted sea fiel con esa promesa, y gracias porque usted ha entendido esto de la promesa y pusieron ahí el papelito, y que esta promesa sea una promesa real, usted la cumpla y verá cómo Dios empieza a suplir sus necesidades y empieza a bendecirle de una forma especial, porque tal vez usted no está en China, usted no está en Taiwán, no está allí en Israel, no está allí en Arequipa, Perú, pero con sus ofrendas puede estar teniendo parte con estos misioneros y está siendo bendición a ellos, y hay una promesa para cada uno de nosotros que estamos apoyando la obra misionera. Y también los misioneros que están dispuestos a ir deben confiar en el Señor, hermano. Mire, como misioneros no estamos confiando en la iglesia, en los hombres, no estamos exponiendo nuestra necesidad y diciendo, que yo necesito esto y esto y esto, no. Confiamos en el Señor, aprendemos a depender de Dios, por supuesto presentamos nuestros proyectos, etcétera, pero sin pedirle directamente a las personas, sin quejarnos, ¿por qué? Porque nuestro ayudador es Él, nuestro sustentador es Él, el que nos cuida es Él, el que nos protege es Él, el que nos bendice es Él, hermano, y Dios va a estar siempre a nuestro lado, hermano, estemos o no estemos. Dios va a estar siempre a nuestro lado si permanecemos fiel a Él, hermano. ¿Sí están conmigo? Entonces necesitamos nosotros aprender como misioneros a depender directamente de la gracia de Dios. Miren lo que dice allí en algunas frases, estamos terminando. Medite, comente sobre lo siguiente: la voluntad de Dios nunca te llevará a donde su gracia no te pueda sostener. ¿Están conmigo, mis hermanos? La obra de Dios, hecha a su manera, nunca tendrá falta de sus recursos. La gente dice: Señor, aumenta nuestra fe. No es una gran fe lo que necesita, sino fe en un gran Dios. El Señor proveerá. Velemos de modo que nuestros ojos se mantengan en Dios. Y hermano, como misioneros, y yo soy misionero aquí a este país por la misericordia de Dios, y iglesias en otras partes nos pueden apoyar, y gracias a Dios por eso, pero
durante estos años, ya 5 años, por gracia de que hemos sido misioneros, yo he tratado de ser muy prudente y cuidarme en cuanto a esto de el apoyo misionero y pedir. Porque si la gente lo ve de alguna manera mal, y lo puede, los que no tienen en cuanto a esto de misiones el entendimiento, pueden llevarse un mal pensamiento de los misioneros, y eso tristemente pasa en México, porque dicen, que ahí viene el misionero para pedir dinero, que viene el misionero, necesita que le ayuden, ahí viene ese pastor, ahí necesita, y entonces, y aunque la Biblia sí nos dice que los misioneros que han salido por el mundo deben pasar por las iglesias, eso lo vemos en 3 de Juan, que pasan por las iglesias y predican la palabra de Dios, y nosotros como iglesia debemos tener parte. Debemos entender que los misioneros, escúcheme, no son, como muchas veces tristemente en México llaman, no son pordioseros, ¿sí? No están así como decía un pastor, y que los misioneros no saludan así, sino así, y no, hermano. Hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque tristemente, hermano, muchos han cometido muchos errores, y entonces van a esos países, van a lugares, se quieren dar la vida bien lujosa, quieren vivir en tremendos lugares, bien cómodos, etc. Y no están haciendo nada para Dios, no están dando nada para Dios, no están haciendo las cosas correctamente. Y hay hermanitos que están en su trabajo fielmente, hay hermanitos que están allí en las iglesias, literalmente partiéndose el lomo, ¿verdad? Sudando la camiseta para llegar y dar una ofrenda, y confiado de que esa ofrenda se esté usando bien, y tristemente a veces esas ofrendas no se están usando bien. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque no, gracias a Dios no todos son así. Muchos tratamos, ¿verdad?, de hacer las cosas correctamente y de, con lo que Dios nos da, ser bendición a otros y cuidar de otros, y ser bendición a otros y tratar de usar los recursos para la mayor cantidad de cosas. Y hay veces donde a veces ya ni tenemos para nosotros, pero gracias a Dios suple, pero a veces compramos esto, suplimos esto, que refrigerio para esto, que para allá, para acá, y estamos aquí saturados de tantas cosas, y ya ni tenemos para dar más, y gracias al Señor. ¿Por qué? Porque Dios nos ha bendecido y ahora queremos ser bendición a otros, y siempre pensando en un proyecto más, en hacer más, cómo le podemos hacer aquí y allá, y estamos saturados. Y los hermanos más fieles que han estado desde el principio con nosotros han visto cómo el Señor poco a poco ha bendecido, y todo lo que hoy tenemos como iglesia no era así. Estábamos en un lugar allí, ahí en una grama, comenzando allí en un patio, ahí en 4 paredes allí, y Dios nos ha bendecido poco a poco, y gracias al Señor, pero hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si muchos no entienden el contexto, pasó como mi pastor. Miren, mi pastor, él llegó de México a Venezuela, y él llegó con sus 4 hijos, con un sostenimiento muy pequeño para él y su familia. Y Dios, en el primer servicio, escuchen, en el primer servicio, un hermano que estaba ahí orando por una iglesia, ese hermano dijo: pastor, acompáñenme. Y nos fuimos para allá como a 2 cuadras, y había un terreno ahí, dijo que ese terreno lo quiero donar para la iglesia. El pastor se quedó así: ¿cómo? Bueno, vamos a construir. Y sí, el hermano lo donó en ese momento, dispuso su corazón, y gloria a Dios. Pero el pastor empezó a usar todo lo que él tenía para construir. Y bueno, dijo: no importa si en mi casa yo no tengo ni sala, no importa si no tengo ni hola mi hermano, adelante, no importa si en mi casa no tengo refri, nevera, pero voy a usar todo lo que Dios me ha dado para los recursos de Dios. Por supuesto, cuidó de su familia, pero trató de usar casi el 70-80% de sus recursos, lo puso en la obra de Dios. Y en 3 años, hermanos, en este terreno se construyó un templo grande como para 200 personas, grandísimo, una edificación como para 3, solamente se construyó un piso, pero como para 3 pisos, en una montaña por allá bien lejos. Y ahorita, ya pasaron muchos años de eso, como 15 años, y ahora mi pastor ya no está en Venezuela, pero ahora está en Ecuador, y está con una iglesia grandísima, como de 2.000, 3.000 personas, un auditorio grandísimo. Y tal vez muchos pueden verlo a él y decir: wow, miren, ese misionero está muy acomodado, etc. Pero no supieron, porque yo viví con él como 3 años en el comienzo de esa iglesia que les digo en Venezuela.
vi que por 3 años, hermanos, escuchen, por 3 años no tenían ni una nevera, no tenían nevera para guardar las cosas ahí de la comida. Y se sentaban ahí en la sala, o sea, literalmente ahí en la sala, sentaban. Y llegábamos, construíamos todo el día, y llegábamos a la casa, comíamos, y otra vez diario comprando comida, porque lo que llegaba de recursos para él sostenerse, lo usaba para la obra de Dios. Y ya después Dios lo bendijo, ya pudo comprar su neverita, su salita y sus cositas poco a poco, y luego el Señor empezó a suplir sus necesidades. Pero tristemente muchos se quedan con ay, el misionero tiene. No, hermano, no tenemos para nada, y tratamos de cuidarnos muchísimo con esto del dinero. Yo espero que con nadie de ustedes yo me he quejado, con nadie de ustedes yo he dicho, ay, que no tengo, ay, que necesito. No, necesitamos cuidar mucho eso. En estos días mi esposa estudia en una escuela de música aquí en Armenia, y el profe le quiso dar una ofrenda, unos diezmos, y le dijo a mi esposa, hermana Isabel, ¿usted me puede traer una sobre? Y pues mi esposa dijo, sí, se lo trajo, se lo dio al profe. Dijo, es que le queremos dar unos diezmos a ustedes. Y bueno, para que lo llevemos allá a la iglesia. Dice, no, para que usted y su esposa se compren algo. Y yo le dije, yo me la acerqué, fuimos a un evento que hicieron al final del evento, y le dije, ¿sabe, profe? Gracias, pero no tiene que hacer eso, por favor. No tiene que hacer eso porque, y qué bendición por ese sentir que tiene, él tiene temor de Dios, tiene conocimiento, pero por favor no, porque tratamos de cuidar mucho ese testimonio. Y si lo quiere dar, vaya a la iglesia o dénoslo bien cerrado y lo ponemos ahí en los sobres, porque yo no quiero tomar nada sin la autorización de la iglesia. Yo no quiero, la iglesia no me paga ningún sueldo ni nada, y qué bueno por eso, profe, pero por favor no lo haga. Y bueno, gracias, no lo hizo. Y dije, bueno, ojalá se lo hubiera hecho, pero no, dije, no, de verdad, porque hay que cuidar mucho eso. Tristemente, muchos tienen ese concepto, ay, que el pastor te toma todo, ay, que este misionero, ay, que, y no, hermano, gracias a Dios todavía hay misioneros que están dependiendo diariamente de la gracia de Dios, y están diciendo, Señor, ayúdanos para seguir adelante predicando el Evangelio y extendiéndolo al mundo entero. Eso es lo que necesitamos hacer. Número 5, número 6, y terminamos en esta mañana. Solo debemos dar a nuestra iglesia, muchos dicen eso. ¿Qué opinaba Pablo en Filipenses 4, 15 al 19 sobre ofrenda a misioneros? Bueno, ahí mismo lo dice el apóstol Pablo, desde el 15 al 19, dice, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Pero por el contexto que le estoy diciendo, el apóstol Pablo estaba hablando ya a personas cristianas. El ejemplo que les puso ahorita es porque la persona pues no es cristiana, sin converso, no tiene este conocimiento, y es por eso que yo traté de cuidar este testimonio. Pero por supuesto nosotros como misioneros seguimos adelante predicando, y bueno, gracias a Dios hay hermanos que nos apoyan, etc. Y un día, como yo les estoy enseñando, un día que la iglesia se organice, y yo les animo, querida iglesia, que ustedes se organicen, porque aunque también me corresponde a mí, pero corresponde más a ustedes, es que ustedes un día se organicen y digan, bueno, vamos a ver cómo están las finanzas aquí y allá, vamos a empezar a tener un sueldo para un pastor, no un sueldo para que se compre un yate o una mansión, no, un sueldo normal, que lo bíblico sería como 2 sueldos mínimos, que sería lo ideal, no más de eso, porque si no el pastor puede llegar a usar esto como mercadería, etc. Y tiene que ser algo casi a la medida de la congregación. Y la iglesia se tiene que organizar para cuidar de su pastor, cuidar de ese siervo de Dios. Y por supuesto, como se está organizando ahorita, de apoyar las misiones y llevar a otras partes del mundo, como lo estamos haciendo, que hay una cesta para misiones, y todo lo que entra no se queda aquí, lo mandamos a otros países, a otros lugares. Gracias a Dios, ahí están los reportes todos, donde los misioneros dicen gracias, he recibido mi ofrenda y es de bendición para ellos, y gloria a Dios. Por eso, anime a su iglesia a apoyar misiones, como hicieron los hermanos en Filipos, y por supuesto sin descuidar aquí
la iglesia local. Y otra excusa dice, soy muy mayor para ir. Una de las misioneras más efectivas que el autor de este libro conoce salió para África después de los 50 años. Otra salió después de los 70 años y siguen dando mucho fruto. Amén, mis hermanos. Entonces, no hay ninguna excusa que podamos decir, no, es que mi edad, es que no hay esto, no tengo talento, no tengo dinero, no tengo habilidades, lo que sea. Podemos poner mil excusas, pero necesitamos obedecer a nuestro Dios, obedecer a nuestro Señor y cuidar de las misiones. Por eso yo le animo, mi hermano, que usted empiece a pensar en los misioneros y diga, ¿cómo yo puedo tener parte este año en la misión? ¿Cómo yo puedo hacer más por los misioneros? ¿Cómo yo puedo bendecir a los misioneros? ¿Cómo yo puedo tener parte en la obra de Dios, tanto de los misioneros aquí en casa como los que están alrededor del mundo, y podamos cuidar, ¿verdad?, de aquellos que están llevando la palabra? Cuando lo hacemos, estamos teniendo parte en la vida de muchas almas y personas están viendo los pies de Cristo a través de este trabajo. Amén, mis hermanos, gloria a Dios. Entonces seguimos la siguiente semana y no se me vaya porque tenemos algo muy especial después de esto. Entonces vamos a continuar. Amén, mis hermanos. Dios me los bendiga a todos. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda, alguna opinión, algún chisme? ¿Algo, mis hermanos? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Es importante estos temas, hermanos, de las misiones, y que podamos entender que es una bendición apoyar la obra misionera. Vamos a continuar, mis hermanos, en esta mañana directamente, ¿verdad?, para aprovechar el tiempo, porque queremos irnos también temprano, ya que tenemos un día bastante cargado de actividades. Hoy tenemos culto con los sordos, recuerden, a las 5 de la tarde, allá en el centro, y luego a las 6:45 nos reunimos aquí también para salir a evangelizar, a predicar el evangelio. No tenemos como tal culto aquí hoy en la iglesia, pero tenemos un culto muy importante, salir a predicar la palabra. Entonces yo le animo a que usted pueda ir en esta tarde también. Si alguien quiere ir con los sordos también, gloria a Dios, qué bendición será también.